Buenos días, estudiantes de octavo grado. Soy el profesor Osvaldo Ariza de Educación Religiosa y voy a entregarles una guía tutorial donde voy a hacer una visión general de las guías que ustedes recibieron para que podamos tener una visión de conjunto de las temáticas y de lo que queremos hacer. Les recuerdo que el eje temático de octavo grado es la comunidad, por lo tanto todos los temas giran en torno a lo que es esa dimensión comunitaria del ser humano. También les recuerdo que los trabajos me los envíen por favor al correo profesvaldoariza@gmail.com y cualquier pregunta o duda me la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Les agradezco que lo hagan, las preguntas sean a través del grupo, no al personal, sino a través del grupo para poder responder las preguntas y que las preguntas beneficien a todo el grupo y las respuestas de igual forma. Los invito a que ingresen al canal de YouTube que aparece aquí en la pantalla para que puedan ver los videos tutoriales de todas estas guías. Pues iniciemos entonces con la visión general de las guías. La primera guía del tercer periodo tiene como título la dimensión comunitaria de la persona y el subtema es la naturaleza social de los seres humanos. Esta primera guía tiene una primera parte que es un texto de un autor llamado Galo Guerrero Jiménez, donde nos habla del gran valor del ser humano, que es ser persona. Es un texto muy interesante que nos invita a reflexionar en torno a lo que es ser persona para el hombre. Por favor, los invito y las invito para que lo lean una o dos veces y vayan meticulosamente leyendo las palabras, las frases, los textos que aparecen allí para que tengamos una mejor comprensión del mismo. Este texto se amplía a través de un texto complementario que está después y unas preguntas orientadoras que están en la reflexión. Cualquier duda que tengan, por favor me la formulan a través del grupo de WhatsApp. En la reflexión encontramos 3 preguntas que nos van a ayudar a profundizar. La primera es una pregunta abierta. Bueno, casi todas las preguntas de mi área son preguntas abiertas, es decir, preguntas personales, pero son preguntas personales que tienen que ser argumentadas. No pueden ser preguntas simplemente que digamos cualquier cosa y simplemente un punto de vista sin sustento. Tenemos que fundamentar lo que decimos a través de la argumentación. La primera pregunta dice: analiza el texto y escribe tu punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista de ese texto, de ese autor? ¿Qué piensas tú al respecto? La segunda pregunta dice: a nivel personal, para ti, ¿qué significa la siguiente frase? ¿Por qué entonces en muchos individuos aflora más su animalidad que su condición de persona? En la segunda diapositiva observamos que estaba esa pregunta inmersa en un texto, entonces es importante que vayamos a ese texto, lo leamos nuevamente y podamos responder la preguntita, analizándola, comparándola con otros pensamientos que puedan existir. Es importante que ustedes los amplíen, no se queden simplemente con lo que está en la guía, sino que lean otros documentos. Si los necesitan, también los puedo ayudar a conseguir otros documentos para profundizar en el tema. La tercera pregunta dice: ¿crees que los seres humanos son sociables por naturaleza? ¿Sí o no? Y argumentas tu respuesta. Ya en la conceptualización vamos a encontrar varios subtítulos que nos van a ayudar a ampliar, a profundizar en este tema de la dimensión comunitaria del ser humano. ¿Sí? Temas importantes, son textos que nos van a ayudar a profundizar. Luego viene la parte de la acción y la evaluación. Dice: responde en tu cuaderno, haz una lista de aquellas actividades que no podrías hacer si estuvieras solo o sola. ¿Crees que una persona que creciera sola, sin contacto con otros, llegaría al mismo nivel de desarrollo personal que si estuviera acompañada? Argumenta tu respuesta. Elabora un glosario con las palabras desconocidas que encuentres en el texto y argumentalo, es decir, busca su significado. Entonces ahí en el texto, en esos textos que son textos de una o dos páginas, van a encontrar muchas palabras nuevas que no están en nuestro léxico. Por favor, anótenlas, hagan un pequeño diccionario, subrayenlas, mandan fotografías de ese subrayado de la guía y del glosario.
¿Qué significa el término grupo? Para ti, ¿qué significa ese término? Menciona algunos grupos que pueden haber en tu comunidad, en tu sector, en tu barrio, y menciona la importancia que tienen los grupos en el lugar en donde tú te desenvuelves. Esas son las actividades de la primera guía que deben desarrollar y que ya debieron haberme enviado. En la segunda guía vamos a trabajar el tema del ser humano y su relación. Allí encontramos en un primer momento, vamos a acercarnos a la realidad, encontramos una frase de San Francisco de Asís, un santo cristiano. Dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para discernir la diferencia entre ambas, ¿verdad? Entonces esta gran frase encierra un mensaje importante sobre la aceptación de nuestra realidad y también de nuestras circunstancias. A partir de esa reflexión, de esa contextualización, vamos a pasar a la reflexión. En la reflexión hay un pequeño test, cuestionario sobre la relación que tenemos con nosotros mismos primeramente y luego con la relación que tenemos con los demás. Aquí está hasta el punto 6, son varias preguntitas muy sencillas que ustedes pueden resolver. De igual forma, si tienes alguna pregunta, me la pueden formular a través del grupo únicamente. Aquí entonces pasamos a la contextualización. Dice: la persona es un ser en relación. Aquí tenemos en la parte derecha de la pantalla un pequeño gráfico donde dice: soy un ser integral. La invitación es a comprender al ser humano como un ser integral, un ser que está compuesto por muchas dimensiones. Aquí este gráfico nos muestra cómo el ser humano es un ser que posee una racionalidad, unos sentimientos, una espiritualidad, unas acciones, una conciencia. ¿Sí? Hay muchos autores que dividen al ser humano en muchas dimensiones. Habrán otros que la dividan en una, en dos, en tres. Hay una que es muy popular que divide al ser humano en tres dimensiones, que son la inteligencia, la voluntad y la libertad. Coincide mucho con la división cristiana del ser humano, pero también hay muchos autores que dividen al ser humano en múltiples dimensiones, ¿sí? Entonces a veces en dimensiones inagotables y que se subdividen unas de otras. Que tengamos en cuenta eso. Continuamos aquí en la contextualización, en la conceptualización. Se nos habla de la relación del hombre consigo mismo, con las personas, con Dios, con el mundo, con otros seres. Son contextos muy interesantes a tener en cuenta. Luego en la acción y evaluación es muy cortica. Vamos simplemente, porque ya habíamos hecho en la reflexión un tallercito bien largo, ¿verdad? Primera, ¿cuál es la idea central de ese texto que ustedes acaban de leer? La subraya y por favor la describe aquí en esta parte, según usted piensa que esta es la idea central, y describe por qué. Según la definición de hombre dada, construye tu propio concepto. ¿Cómo definirías tú al ser humano? ¿Cómo lo definirías con tus propias palabras? ¿Verdad? ¿Es posible que el hombre y la mujer puedan realizarse plenamente en sociedad? ¿Tú qué crees? Si es posible o no es posible, y argumenta tu respuesta. Muy bien. En la guía número 3 de este periodo, que es la que vamos a trabajar en esta semana, del 27 hasta el 1 de agosto creo que es, vamos a trabajar los valores y roles del grupo. Vamos a leer atentamente este texto que aparece aquí, que es una pequeña historia sobre la tienda, y vamos a leerla. Es muy sencilla, vamos a leerla y vamos luego a reflexionarla a través de estas tres preguntas, que son: ¿por qué son importantes los valores en nuestra vida? ¿Cómo sería una familia sin valores? ¿Cómo te imaginas tú una familia sin ningún valor? Trata de describirla ampliamente, por favor, no me contesten con una sola palabra. Y escribe una conclusión personal, ¿sí? Es importante que vayamos aprendiendo a hacer conclusiones. Conclusiones es aquello que al final de una lectura tú vas a tratar de resumir brevemente qué concluyes, cuál es tu definición final de ese texto.
Pasamos a la conceptualización. Vamos a ver un poco de los valores familiares. Ya vimos el tema, bueno, supongo que vieron el tema de la familia en séptimo grado, que es el eje sistemático de séptimo grado, la familia. Pero aquí en octavo vamos a tocar nuevamente los valores de la familia. ¿Por qué? Porque la familia hace parte de la dimensión comunitaria del ser humano. Listo. Vamos a mirar aquí cuáles son los roles de los grupos. ¿Cuáles son los roles de los grupos? Es decir, en un grupo hay diferentes roles que juegan las personas. Por ejemplo, está la persona positiva, la persona crítica, el discutidor, el incordio, etcétera, el cuadriculado, el reservado, el gracioso. Son roles que asumimos. A veces podemos asumir todos al mismo tiempo, a veces podemos asumir uno o dos roles dentro de un grupo. Vamos aquí entonces a leerlos y a tratar de comprenderlos y entenderlos, ¿sí? A ver que a veces nos identificamos con alguno de ellos. Los roles referidos a la tarea del grupo. Cuando usted tiene una tarea en el grupo, a veces usted asume este rol. Cuando yo los pongo a trabajar en grupo, por ejemplo, hay uno que es el iniciador, el que lidera, aquel que busca la información, el que evalúa, el que busca la opinión, etc. Vamos a leerlos, a comprenderlos para que nos queden claros. Los roles relacionados con la construcción y manutención del grupo. Hay gente que se dedica a ser aquel que es el reforzador, el que armoniza, el que abre puertas, etc. Los roles individuales. Hay roles individuales que asumimos: el agresor, el chivo expiatorio, el defensivo, el bloqueador. Son roles negativos que a veces vivimos. Son roles individuales no porque los asume una persona, sino porque son roles individualistas. Ya vamos entonces a la acción y evaluación. Ahí aparecen 3 puntos. El primero, ¿cuál es el papel o rol del ser humano dentro de una comunidad? ¿Qué beneficios obtiene el hombre de la vida en comunidad? Y por último, vamos a leer el texto bíblico de Mateo 22, 34 al 40 y vamos a responder estas preguntas que están aquí de acuerdo a ese texto. Listo. Pasamos entonces a la guía número 4 de este tercer periodo, que tiene como título la dimensión comunitaria del ser humano. Vamos a leer atentamente este texto de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 47 y el capítulo 6, versículo 7. Lo vamos a leer y vamos a reflexionar teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué es una comunidad para ti? Teniendo en cuenta el texto, pero la respuesta es personal. Para ti, ¿qué es la comunidad? ¿Es posible alcanzar el ideal de comunidad? Pensando en que eres un ser social, como lo vimos en la guía número 1, ¿qué parte del texto te llama la atención? Razona tu respuesta, argumentala. ¿Qué relación tiene el texto con el tema de esta guía? Luego pasamos a la conceptualización, siguiendo los pasos que yo les había señalado en la introducción, sobre la dimensión comunitaria del ser humano. Vamos a tener una visión muy cristiana, sí, muy religiosa de lo que es la dimensión comunitaria del ser humano. De hecho, el cristianismo es aquel que trabaja muy fuertemente la comunidad. Es uno de los ejes principales de la religión cristiana, en comparación con otras religiones como el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el judaísmo. Pero ellas también trabajan la dimensión comunitaria, es muy importante, pero el cristianismo da un énfasis superior a esta dimensión, ya que la salvación del ser humano, según el cristianismo, es individual, pero al mismo tiempo comunitaria. Entonces aquí vamos a ir profundizando en esto. Por eso van a encontrar aquí que hay algunos textos alusivos al cristianismo. Vamos a tomar como referencia esto. Aquí aparece en esta parte una cita en el segundo párrafo, con una cita que dice C.I.C. C.I.C. Ese texto, esa sigla corresponde al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de el pecado, ¿verdad? En la acción y evaluación dice: estudiante de octavo, en esta última parte de la guía vas a desarrollar los siguientes aspectos. Y encontramos estas preguntas: ¿en qué consiste la dimensión comunitaria del ser humano? Teniendo como base lo que encontramos en la conceptualización. ¿Qué dicen los textos bíblicos al respecto de la dimensión comunitaria? ¿Las palabras que aparecen en el esquema tienen alguna relación con la dimensión comunitaria? Argumenta tu respuesta. Y llegamos a la última parte de la guía. Colócale nombre a cada árbol que aparece en la siguiente diapositiva, dibújalo en tu cuaderno y en el árbol seco coloca aquellas situaciones que dañan tu dimensión comunitaria. En el árbol verde
aquellas que construyen esta dimensión. Listo, aquí tenemos los dos árboles para que los repliques en tu cuaderno. Muchas gracias, que Dios los bendiga.